Hola, en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre algunas propiedades de los grupos. En primer lugar, tenemos aquí la identidad del papel o identidad del rol. Esto se refiere a ciertas actitudes y comportamientos reales compatibles con un rol. Es decir, los miembros de un grupo desempeñan distintos papeles. La identidad del rol es el conjunto de comportamientos y actitudes que le dan contenido, que definen ese papel como tal. La percepción del rol o percepción del papel es el punto de vista de cómo se supone que hay que actuar en una situación dada. Aquí dice también, dicen los señores Robbins y George, que las percepciones las obtenemos de los estímulos que provienen de todo lo que nos rodea. Entonces, en este caso, la percepción del rol es cómo los demás miembros del grupo o gente fuera del grupo inclusive percibe el papel o rol que lleva a cabo ese miembro del cual estamos hablando. La expectativa del rol es lo que se espera que un individuo haga, la manera como se espera que un individuo se comporte en función del papel que juega dentro de un grupo. Y aquí siempre se menciona el concepto de contrato psicológico, que es un acuerdo no escrito entre los trabajadores y la empresa que establece lo que el trabajador espera de la empresa y viceversa. Pero ese no es el contrato laboral, es un contrato psicológico, un contrato no escrito entre ambas partes. Luego tenemos el conflicto de roles. El conflicto de roles no se refiere a un conflicto entre un miembro del grupo y otro, sino a un conflicto entre lo que se espera que un individuo haga en un papel determinado dentro de un grupo y lo que él está haciendo efectivamente. Es como una persona que ocupando una responsabilidad determinada esté llevando a cabo acciones o se esté comportando de una manera que no se espera que lo haga debido al papel que ocupa. Luego tenemos otra propiedad o característica del comportamiento de los grupos que se llama normas. Las normas no es más que el conjunto de reglas, el conjunto de normas que es asumido, que es aceptado por los distintos miembros del grupo. En ocasiones son normas formalizadas y en otras ocasiones son simples normas aceptadas sin que necesariamente haya un documento. Ejemplo de esto son normas de desempeño, normas de presentación, normas de acuerdo social, etcétera. Y tenemos más adelante el concepto de conformidad. El concepto de conformidad está estrictamente vinculado con el concepto de normas, porque la conformidad se refiere al grado en el cual los miembros del grupo aceptan las normas que están establecidas y les dan cumplimiento. Por eso se llama conformidad. El grado de conformidad o de aceptación de los miembros de un grupo respecto a las normas que están establecidas. Tenemos el concepto de grupos de referencia. Los grupos de referencia son grupos importantes a los que pertenecen o esperan pertenecer los individuos y cuyas normas es posible que estén de acuerdo. También como parte del análisis del comportamiento de los grupos, tenemos el comportamiento desviado en el sitio de trabajo, comportamiento antisocial o incivilidad laboral. La incivilidad laboral o el comportamiento desviado en el sitio de trabajo se refiere a comportamientos inapropiados que en un momento determinado pueden mostrar distintos miembros de un grupo o en sentido general los empleados de una organización. Y eso puede afectar la producción, la propiedad cuando ya hay daños a la propiedad de la empresa, la política cuando se aplican comportamientos o simplemente acciones preferenciales frente a uno u otro miembro del grupo. E inclusive el comportamiento desviado en el lugar de trabajo puede llegar al extremo de la agresión verbal robada a los compañeros e inclusive a la agresión física. Una tercera propiedad de los grupos es el estatus. El estatus tiene que ver con la posición o el rango social definido que los demás le dan a los grupos o a los miembros de un grupo. Es muy importante, se han hecho muchas investigaciones sobre el papel que juega el estatus en el comportamiento de los grupos. Y lo cierto es que el estatus, ya sea social, político, económico, que tenga un grupo, una persona dentro de un grupo que le distingue a los demás, puede hacer
que su comportamiento sea distinto y que también sea distinto el comportamiento de los demás miembros hacia ese miembro. Se ha demostrado, por ejemplo, que el nivel de flexibilidad con la aplicación de las normas es mayor con esos miembros de un grupo que tienen un estatus distinto. No es simplemente favoritismo, no es eso. Es un asunto de una consideración especial hacia aquellos miembros del grupo con un estatus distinto. Se ha observado, por ejemplo, que esos miembros con un estatus distinto al interior de un grupo hacen mayor uso de la palabra, hablan más que los demás, y si comete alguna falta, el grupo tiende de manera consensuada a ser más flexible con esa persona. También se puede plantear como una fuente de inequidad. Sin embargo, ya sea manifestado como inequidad o manifestado simplemente como una consideración, lo cierto es que el estatus que tienen los distintos miembros de un grupo incide en la dinámica del grupo y en el comportamiento respecto a esa persona y esa persona también con el grupo. Luego tenemos una propiedad de los grupos que se llama el tamaño, donde se plantea, ustedes lo pueden leer con más calma, donde se plantea las diferencias, ventajas y desventajas entre un grupo pequeño y un grupo grande. Hay situaciones por la complejidad de la toma de decisiones en que es preferible un grupo grande. Pero la gran desventaja, obviamente, de los grupos grandes es que el proceso de toma de decisiones se hace más lento. Por el contrario, en los grupos pequeños, la toma de decisiones requiere menos recursos, incluido el tiempo, y obviamente es más ágil el proceso de toma de decisiones cuando se le asigna a un grupo pequeño. Hay un concepto muy importante que no está aquí en negritas, debería estar en negrita, lo voy a destacar, y hasta en amarillo lo voy a poner de momento, que es el ocio social, también llamado pereza social y también llamado holgazanería social, según el libro que estamos utilizando. El ocio social o pereza social es una tendencia que tienen las personas a hacer menos esfuerzos en el grupo del que harían individualmente, del que harían si no estuvieran trabajando en un grupo. Eso es muy interesante que siempre se tome en consideración. Y tenemos aquí la quinta propiedad del comportamiento del grupo, que es la cohesión. La cohesión es un concepto que viene básicamente de la física. En física se habla de cohesión como la fuerza que mantiene unidas las moléculas de un cuerpo. Entonces, en el comportamiento de grupos, la cohesión no es más que el grado en que los miembros de un grupo se ven atraídos uno con otro y están motivados para permanecer en el grupo. Es lo que se pudiera decir en palabras llanas, el nivel de comunicación estrecha, el nivel de unificación que tiene un grupo. Y se ha demostrado, se ha observado que los grupos con una alta cohesión son más efectivos en su desempeño. Aquí hay otros elementos del comportamiento del grupo, pero para que este video no sea más amplio, lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el punto de la cohesión. Muchas gracias.